Pues es un tema muy recurrente, bien lo dijo Liz, es un tema primordial, principal para el buen desarrollo de una obra pública. Aquí ahorita veo el tema de supervisión de obra pública. Bueno, también estamos hablando de lo que sería servicios relacionados, ¿no? Entiéndase que es público porque, bueno, van recursos públicos y hay una normativa que nos indica, nos señala, nos da rumbo de cómo ir realizando una obra pública, ¿no? Desde su planeación, su ejecución, su entrega. Entonces, pues es importante saber que el supervisor, pues tiene un papel muy importante en la obra pública. Como objetivo, el participante tendrá conocimiento general sobre las funciones, responsabilidades de la supervisión en los procesos de obra pública y servicios. Lo que aquí mencionemos, por supuesto, está en la norma. Nos vamos a basar básicamente en la Ley de Obra Pública del Estado de Guanajuato y su reglamento. Pues también algunas ideas de esta parte de la supervisión se pueden reflejar en aquellas obras particulares. Lo quiero decir así porque, bueno, se puede también tomar aspectos de la ley para llevarlo a las obras privadas, ¿no? Bueno, y la ley nos va diciendo algunos aspectos de la supervisión y del supervisor. Ahorita aquí, bueno, es importante que, como lo decimos ahí, el éxito de una obra o fracaso, pues depende del supervisor, ¿no? Y de su labor. Un gran número de problemas en las obras son atribuidas a deficiencias del proyecto o calidad que no necesariamente impactan en el supervisor, pero sí debe estar atento a estas deficiencias del proyecto. ¿Por qué? Porque, bueno, habrá que hacer las modificaciones respectivas, ¿verdad? Claro, está con el apoyo del proyectista, o sea, finalmente no lo hará él, sino tiene que apoyarse con el proyectista. Cuidará la calidad de los materiales, y, bueno, y la ejecución de los mismos, ¿no? Bueno, repito, la normativa en la que nos basaremos ahorita para señalar estas responsabilidades o estos aspectos de la supervisión, pues será la Ley de Obra Pública y su reglamento. Estamos hablando de el Estado de Guanajuato. La ley señala estos aspectos tanto para el supervisor, me voy a permitir leerlo, porque así lo marca. Dice, profesionista especializado. Entiéndase que, bueno, tendrá que tener un perfil técnico, ¿no? Ingeniero, arquitecto, que acredite el cumplimiento de los requisitos legales en el ejercicio de la profesión, o sea, una cédula profesional, designado por el ente público. Esto es ya cuando se tiene la obra y se tiene contratada, pues habrá que designarlo, ¿no? En este caso, el director de obra pública tendrá que designar a un supervisor para llevar a cabo el control. Y aquí es donde empieza a tomar relevancia las cosas. ¿El control de qué? El control de los tiempos, el control de la calidad, vigilar, supervisar, verificar y revisión de los trabajos y, en su caso, acreditar su pertenencia al colegio de profesionistas. Bueno, aquí es exigente la ley, ¿no? Tendría que estar en un colegio. Por el lado del residente, pues pide lo mismo, ¿no? La ley, que cumpla los requisitos legales en el ejercicio de la profesión y que fungirá como representante del contratista. Él representa al contratista y esto quedará plasmado en la bitácora de obra. Y también pide que pertenezca a un colegio, ¿no? A un colegio de profesionistas. Que como definición, quise buscarlo en un diccionario, definición sencilla, pero me llama la atención aspectos. Dice vigilancia, bueno, vigilar, repito, y otra vez aspectos de tiempos, de calidad, de especificación de los materiales, ¿verdad? Tratando para cumplir con la calidad. Pero dice, por ejemplo, vigilancia y dirección, que hay que entender que él de alguna manera va dirigiendo la ejecución de la obra. El supervisor va
a través de una bitácora o a través, no sé, circulares, oficios dirigidos a la contratista, pues de alguna manera va dirigiendo. Por supuesto, él no se va a meter en directamente dirigir a trabajadores de la construcción, al laboratorio que pudiera tener el contratista para el control de calidad. Él se va a dirigir al residente de la obra, al señalado por el contratista como su representante. Pero dirige, o sea, es parte de la ejecución. Dice, vigilancia y dirección en la realización de una actividad determinada por parte de una persona con autoridad. Y sí la tiene, o sea, tiene la autoridad. Por supuesto, no sobre la empresa contratista, pero sí sobre los trabajos al ejecutar. Y repito, se dirigirá él al presidente de obra. Deberá tener capacidad y, bueno, responsabilidad. Dice el reglamento. Dice el reglamento, dice, un perfil del supervisor debe tener conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad, grado académico, desarrollo profesional y experiencia en administración y construcción. Aquí resaltaría la experiencia en administración en el caso de obra pública, en el caso de todo lo que refiere a recursos públicos. Bueno, pues la administración tiene sus normas y sus reglas. ¿De qué se trata? De obtener una obra en economía, en calidad y en eficiencia. Conocimiento de obras similares. Todo esto porque también el supervisor en ocasiones tendrá que señalar de manera técnica soluciones que se lleguen a necesitar. Conocimiento de obras similares y conocimiento en leyes y reglamentos. Aquí, pues habría que emplear más leyes, reglamentos, normas, especificaciones, reglas de operación, dependiendo del tipo de recurso, etcétera. Bueno, la obra pública, contempla la ley, puede realizarse por administración directa. Esto es que el mismo personal de la administración pública realice la obra. Sin embargo, también para ello se designará por escrito al supervisor. Creo que aquí tendría hasta mayor responsabilidad, porque ahí sí tiene que estar dirigiendo a los trabajadores, viendo con proveedores, verificando la calidad. Creo que se le aumenta el trabajo, ¿no? Hoy puede realizarse por contrato. Con esto es con un tercero, ¿no? Con un contratista. Estamos hablando, repito, de obra y servicios relacionados. Si en el caso de la supervisión ya sea por un tercero, deberá preverse anticipadamente la contratación de la obra objeto de supervisión. Bueno, esto es un supervisor externo, ¿no? Más adelante se tocará ese punto. Y bueno, dice ahí, la supervisión tendrá la representatividad de la contratante, o sea, representa a la contratante. Y él es el que está ahí día a día en la obra, día a día de la mano del residente de obra. ¿Qué tiene que hacer? Supervisar y vigilar, o sea, que se estén ejecutando las obras, que los procedimientos sean los adecuados, la calidad sea la adecuada, control, hay que controlar los tiempos. Esto del control es también muy importante porque lleva implicaciones salirse a veces de un control de tiempo. La ley señala que puede haber retenciones, que puede haber sanciones hacia la contratista por un retraso o un no control adecuado. Eso también ahorita se comentará más adelante. Autorización de las estimaciones de los trabajos ejecutados, eso también realiza el supervisor. Y aquí siempre me ha quedado la duda de cómo ellos controlan las cantidades de obra. Nosotros como auditores, pues ya vamos cuando la obra prácticamente está terminada.
nosotros medimos ya completo los conceptos, pero en la ejecución es diferente, en la ejecución se va avanzando. Siempre me he preguntado cómo ellos controlan esa parte. ¿Por qué? Porque son documentos que luego ni están integrados en un expediente unitario que se forma, ¿no? De cada obra, con toda su documentación. Quiero pensar que por lo menos al final, cuando se hace el finiquito de la obra, pues van y miden, y entonces ahí llegan a tener saldos a favor o saldos en contra del contratista y ajustar todo. Pero sí sería muy bueno que lleven su control de estimaciones. La autorización de generadores va junto con las estimaciones. Esto es, a veces no basta con señalar la cantidad en la estimación, sino hay que señalar cómo se genera, de dónde sale esa cantidad, cuál es el resultado de medir qué, contra qué, ¿no? Y hasta la ubicación del concepto que estoy cobrando, ¿no? La ubicación, se apoya uno con croquis o se apoya uno con planos, ¿no? Autorización de conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes. También le corresponde al supervisor cuidar esta parte de la necesidad de si hay conceptos fuera de catálogo o volúmenes excedentes. ¿Por qué hay que cuidarlo? Porque al final representa recursos públicos y debe de entender o debemos saber si se tienen los recursos para realizarlos, ¿no? Estos deben de autorizarse, lo que implica luego modificaciones al contrato, ¿no? El ingeniero Federico ayer hablaba en la exposición, pues, de estas partes, ¿no? Que luego hay que hacer las modificaciones al contrato respectivas. Les preguntaban ayer que hasta 5 pesos, pues sí, hasta 1 peso, ¿no? Si se requiere, tiene que estar autorizado, todo recurso debe estar autorizado. Y también a su supervisor le corresponde llevar, pues, la bitácora, ¿no? Es el medio oficial que tiene para comunicarse con el residente y, como lo dije anteriormente, ir dirigiendo de alguna manera la obra. Y bueno, aquí corresponde al supervisor, y así tal cual está señalado en el artículo 161 del reglamento. Y pues me voy a irlos leyendo y tratar ahí de profundizar un poco. Dice, revisar detalladamente previo al inicio de los trabajos la información relacionada con el contrato. ¿Qué es esta información? Pues primeramente el supervisor o consejo, pues verifiquen que haya un contrato, ¿no? O sea, es una relación formal entre la contratante, pues, y el contratista, ¿no? Que exista. ¿Qué cosas deben de verse ahí? El recurso con el que se va a usar la obra, o los recursos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependiendo del recurso será la ley o la ley o reglamento, la normativa que debemos cuidar en la ejecución de la obra. Dependiendo del recurso, no lo dirá. Por supuesto, recurso federal, pues será ley federal. Recurso en los municipios o recurso estatal, pues serán leyes de los estados. Pero a veces algunos recursos llevan otras etiquetas, lo que luego decimos reglas de operación, ¿no? Ciertos criterios que deben de cumplirse al aplicar estos recursos. Son parte de lo que tiene que cuidar el supervisor. Que el anticipo, ¿cuánto se le dio de anticipo? Si se le dio el 30, como señala la ley, bueno. Si se le dio hasta el 50, ¿por qué se le dio? ¿Cuál es la justificación de que se le dio un anticipo adicional? Normalmente es porque va a haber una compra de material fuerte, que representa mucho sobre el monto del contrato. Bueno, pues es precisamente lo que tiene que verificar el supervisor, que se haya aplicado ese anticipo adicional, ¿no? El periodo de ejecución, cuándo inicia, cuándo termina, la fecha del contrato. Para nosotros, la fecha es importante porque también nos lleva a saber, bueno, cuando es la ejecución de la obra, pues será la ley vigente que esté en ese momento. Pero las leyes los reglamentos van cambiando, ¿verdad? Para nosotros es importante ver también hasta la fecha. ¿Por qué? Porque hay que ver qué ley le va a aplicar, ¿no?
¿Qué también más puede ver ahí el contratista en el contrato? Entonces, en el documento del contrato. Puede ver si el contratista está registrado en el PUC, cuál es su registro, cuál es su especialidad. Entonces, es importante que lo conozca y que le dé lectura. Muchas veces hasta se hablan de sanciones o de incumplimientos y lo que hay que hacer, ¿no? Es muy, muy importante que lo revise. Propiedad del inmueble, pues también, y son partes que nosotros revisamos. Pues que se tenga el inmueble, ¿no? Que la administración pues tenga el inmueble, sea suyo, ¿no? Que existan aquellos permisos que se requieran, ¿verdad? Pues cada obra es un mundo, ¿no? Es diferente, pues es muy particular. Permisos que necesitaría. Estamos hablando de cosas previas a iniciar la obra, pero hay que verificar si se tienen permisos, si no sé, CFE, Pemex, con agua, si vamos a afectar a situaciones de estas, hay que tener los permisos. Con un particular, si va a haber una afectación. Programa o calendario de obra. Hay que verlo también. Saber en qué tiempo se van a ir haciendo qué cosas. Qué debe de prever el residente de obra para, ¿cómo se llaman? Sus proveedores. O si hay algún suministro muy especial que se requiera o una maquinaria muy especial. O sea, hay que preverla a tiempo. Pensemos que los dos, tanto el residente como el supervisor, dirigen pues la obra, llevan la obra. Es necesario ir cuidando esto. ¿Por qué? Bueno, no se trata de no retrasar la obra, de terminar en tiempo. Consideraciones en el cálculo de indirectos. Conviene que su supervisor revise pues precios unitarios, y hago aquí cálculo de indirectos, saber qué está proponiendo el contratista en sus indirectos para exigirle lo que está proponiendo, ¿no? Estamos hablando de equipo de seguridad, letreros que a veces ponen ahí. Entonces, pedirle que cumpla con lo que está marcando como indirecto. A veces hasta seguros, ¿no? Hay unas obras que ya se les pide que haya seguros para la construcción de la obra, pues, y que se tengan, ¿no? De los precios unitarios también denles una checada. Es importante que el supervisor los revise. Los precios unitarios nos hacen ver especificaciones, de qué material estamos hablando, de qué equipo estamos hablando que va a utilizar. También nos habla de qué tiempos se llevan a hacerlo. Nos deja ver también hasta luego los procedimientos constructivos. Es importante que le den también una checada, ¿no? Control de calidad es un tema que ya es más recurrente, que bueno, siempre lo debe de estar, pero ahora ya se exige más. ¿Quién será su laboratorio? ¿Quién le llevará el control de calidad? Que lo sepa también de antemano. Por supuesto, conocer los planos, estudios y proyectos, especificaciones particulares y medidas de contingencia ambiental. También hubo una plática sobre el medio ambiente, sobre los impactos en medio ambiente y sus permisos, pues. Y pues hay que verificar si esos permisos llevan a que la obra debe tener algunos aspectos de mitigación del medio ambiental. ¿Por qué? Pues porque hay que hacerlo, ¿verdad? Se tienen que realizar. O algunos otros que la contratante pida como seguridad o higiene, ¿no? Sí, quisiera comentarles, bueno, por supuesto, nosotros en la Auditoría Superior no somos ejecutores, pero sí podemos darles el punto de vista de auditores. Por supuesto, pues nada más basándonos en lo que la ley y el reglamento pues, nos van indicando, ¿no? Luego será dar inicio a la bitácora, y el ingeniero Octavio profundizará en ello. Por supuesto, repito, es el medio de comunicación.
oficial entre el residente y el supervisor. Tomar decisiones técnicas, se requieren, ¿verdad? Por eso se requiere que tenga el perfil adecuado, que sea un profesionista. Sin embargo, bueno, también esta parte de toma de decisiones técnicas, pues luego no somos todólogos, ¿verdad? No es necesario o que en el momento la dé, ¿verdad? Y si la sabe, qué bien, ¿verdad? Si no, bueno, pues habrá que recurrir a conocimiento, a otras personas, al proyectista, etcétera. Pero bueno, se tendrán que tomar, ¿no? Tendrá que plasmarse e indicarse. Dice, revisar y controlar, como otro aspecto, revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato. Pues es un poco lo que mencionaba sobre los precios unitarios, esa parte donde nos deja ver todo esto. Recuerden que el presupuesto, planos, son parte del contrato, ¿no? Los mismos precios unitarios son parte del contrato. Habrá que estar revisando esto y comprobándolo, ¿no? Dice, vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos en sus aspectos de calidad, costo y tiempo. Repito, bueno, pues la calidad será la que esté marcada en las especificaciones particulares si las hay, en las especificaciones de las que se encuentran en los precios unitarios, esto es de los conceptos. Calidad, claro, también cuidando con pruebas de control, llevando un control de calidad, apoyados en un laboratorio. Los costos, bueno, pues que estemos apegados ahorita a la cuestión del presupuesto, es que se estén haciendo las estimaciones, generando las estimaciones con los precios pactados. Si hay fuera de catálogo, bueno, pues aún así con los indirectos, directos, como están pactados desde contrato. Y los tiempos, de acuerdo al programa de obra, también irlos cuidando. Repito, hasta ya en los tiempos ahorita se aplican retenciones, que si cumple al final con los tiempos para ejecutar la obra, bueno, pues esos montos retenidos se regresan al contratista. Pero también hay sanciones, las sanciones por el ingreso de estimaciones. Más adelante lo comentará la arquitecta Vero. También le corresponde al supervisor dar seguimiento al trámite de convenios modificatorios que resulten necesarios. No se dice dar seguimiento, o sea, pues es cuidar que se tengan si se requieren esos convenios modificatorios que pueden ser en tiempo, o sea, se requiere más tiempo para la obra, o en monto, donde se entiende que no se podrán ejecutar cantidades de obra hasta que no esté autorizado el recurso, ¿no? Y posteriormente el convenio modificatorio, ¿no? Hay que cuidar eso y darle seguimiento. Verificar que los planos se mantengan actualizados. Bueno, también eso es muy importante ya a la hora de la entrega-recepción, a la hora de terminar la obra y de dejar planos, manuales, que sean actualizados, ¿no? Por supuesto, cosas complejas, pues estamos hablando de las edificaciones. Coordinar con los servidores públicos responsables la terminación anticipada o rescisión de obra o cuando proceda la suspensión de obra. Pues ojalá que no, ¿verdad? Que se terminen las obras. Sin embargo, pues son aspectos que deben de contemplarse, que están ahí, y al supervisor le corresponden. Decía ayer el ingeniero Federico en una plática que se hacen actas de terminación, actas de rescisión, actas de suspensión, y esas actas van firmadas por el supervisor. Ahorita en unas siguientes láminas les comento luego dónde están firmando, o sea, dónde hay responsabilidad de ustedes o de la supervisión. Dice, rendir informes periódicos, así como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos. Esta parte como auditores no la hemos visto, o yo no la he visto en particular, pero bueno, es parte de un área, una dirección de obras públicas, bueno, pues que debe llevar su control, ¿no? También.
el supervisor trabaja en una estructura, en una dirección, y bueno, deben ir llevar sus propios controles. Dice, analizar detalladamente el programa de ejecución, volviendo pues a los tiempos, ¿no? Hay que cuidar los tiempos y anticipándose a aquellos aspectos que pudieran causarnos detención en la obra o aspectos que nos pudieran hacer que la obra se nos retrase. Revisar y autorizar estimaciones, corresponde al supervisor. ¿Verdad? Celebrar juntas de trabajo con el residente de obra, conviene, es importante. Y que ahí sí, bueno, también comentaría, es importante que todo quede documentado. Todo aspecto es importante que esté documentado. Dice, vigilar que el residente de obra cumpla con las condiciones ambientales, de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos. Las condiciones pues, serían aquellas que señale a lo mejor un dictamen de impacto ambiental, ¿no? Se necesitan medidas de mitigación, pues hay que realizarlas. Y presentar a las áreas correspondientes las alternativas de solución cuando existe un cambio sustancial al proyecto, a sus especificaciones o al contrato. Bueno, ¿cuáles son esas áreas correspondientes? Bueno, pues no, vamos, lo quiero decir, no, lo que se quiere decir es que el supervisor no está solo, ¿no? Puede ser que en la estructura de esa dirección, pues haya una dirección de precios sanitarios, un área de proyectos, un área de diseño, no sé, bueno, pues podrá apoyarse con ellos, ¿no? O si estamos hablando de cuestiones del proyecto, pues con el mismo proyectista, ¿no? El proyectista es responsable de su proyecto. Y es necesario también que si hay la necesidad de cambios, o pues sí, es necesario que lo sepa, ¿no? Y que es necesario también preguntarle si conviene, no conviene, o cómo debe hacerse. Corresponde al supervisor también autorizar y firmar el finiquito del contrato. Esto es todos aquellos conceptos, bueno, habrá que ver cómo está, qué cantidades se han cobrado de ellos y si hay saldos a favor o en contra, ¿no? Este documento nos dice eso. Verificar la correcta conclusión de los trabajos, bueno, pues que esté concluido, ¿no? Que tenga la calidad, que esté funcionando. Indicar, autorizar la ejecución de conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes. Por supuesto, estos fuera de catálogo es porque se necesitan. Y el supervisor dice, sí, se necesitan, ¿verdad? Tengo que autorizarlo, es necesario para la obra. Así como volúmenes excedentes, ¿no? Se necesitan, es necesario. Nomás repito, hay que cuidar, pues ahora sí que los recursos, ¿verdad? ¿Cómo vamos con los recursos? Aquí considero importante que vean, que tengan en cuenta esta parte. El supervisor, pues da inicio a la bitácora y notas y firma. Ahí va firmando. Todo, tanto notas que haga él, como notas que le hiciera el residente, ¿verdad? Tiene que irse firmando. Minutas de acuerdos tomados en juntas, en reuniones. Autorización de las estimaciones y sus generadores, también los firma. Autorizar y firmar el finiquito. Indicar, autorizar la ejecución de conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes. El acta de recepción de los trabajos. Y luego ya vienen otros que repito, ojalá no sea así, ¿verdad? No se vean en eso. Acta de suspensión de obra. Esto está marcado en el reglamento y ahí el reglamento pues da más características sobre estos documentos. Acta de terminación anticipada, acta de posición de los trabajos ejecutados al momento de rescindir una obra. Bueno, aquí ya casi para cerrar, sí me gustaría comentarles,
al supervisor o lo que es el aspecto pues, de la supervisión. Cuiden las cantidades y calidad de la obra, ¿no? Y ahora lo voy a decir por el lado de nosotros. Nosotros pues, vamos a ver las obras, ¿no? Las que están en nuestra muestra de revisión, pues vamos, las medimos, las cuantificamos y bueno, luego detectamos diferencias. En ese sentido, cuiden las cantidades que están ejecutando el contratista y por supuesto que está cobrando. Cuiden los tiempos de ejecución. Hay sanciones y retenciones que la ley marca. Lo que trata la ley, pues es ir realizando una obra, ¿verdad? Con calidad, economía y eficiencia. Y pues los tiempos son importantes, ¿no? Hasta para la economía. Entonces, cuiden los tiempos de ejecución. Hay sanciones y retenciones que señala la ley. Siéntanse ustedes autoridad sobre la obra. Su relación será, repito, con el residente de obra, pero ustedes son autoridades. Siéntanse con esa facultad que les da la ley. Ustedes representan a la contratante. Expediente unitario ahí, conformen, es muy importante que todo se quede documentado. Que todo quede documentado en un solo documento. A lo mejor no tendrán todos los originales, a lo mejor algunos documentos originales estarán en otras áreas. Una de ellas es tesorería. Pero conjúntenlo, que sean copias, vayan conjuntando lo que esté todo completo desde su proceso de adjudicación, o sea, su proceso de licitación, como haya sido, su de planeación, ¿verdad? También si lo tienen, que esté en el presupuesto de obra de la administración, ¿verdad? Que esté autorizada. Traten de juntarlo todo en un expediente unitario. Les sirve a ustedes y en el caso de una auditoría, que si le llegan a tener, nosotros es el documento pues, que pedimos, ¿no? Nosotros como auditores pues revisamos sobre documentación. Eso es lo que vemos, nosotros no sabemos más que lo que los documentos dicen. Y vamos a la obra, por supuesto, pues primeramente a ver que esté, ¿verdad? Y a medirla para poder cuantificar. Consulten la ley y el reglamento, o otros lineamientos que pudiera haber, o reglas de operación, dependiendo de los recursos, como decía hace rato, pero consúltenos la ley, pues ya trae muchos aspectos. Si tienen dudas o hay algo que les inquiete, hay que ir a consultar la ley y el reglamento, ya sea estatal o federal, ¿no? Pero consúltenla. Y bueno, quiero también que sepan que toda obra es susceptible de auditoría, ¿no? Toda obra pública, ¿verdad? Y servicio relacionado. Es susceptible de auditoría. O sea, ¿qué vamos a hacer? Nosotros a pedir precisamente ese expediente unitario y que nos acompañe, cuando hagamos la inspección física, que nos acompañe el supervisor. ¿Por qué? Pues bueno, porque a lo mejor todavía habrá aspectos que no comprendemos del todo, no lo sabemos del todo y es bueno que nos acompañe y nos vaya indicando. De mi parte sería todo. Les agradezco la atención. Estaremos atentos, estaré atento a si tienen una inquietud, algún comentario. Dejo ahorita continuamos con la presentación, pero les dejo el micrófono a la arquitecta Marta Verónica para que continúe. Gracias. Muchas gracias, Chava. ¿Qué tal? Muy buen día. Agradezco la oportunidad de poder estar el día de hoy con todos ustedes, dando pues esta charla de un tema fundamental en la obra pública, como lo es la supervisión, ya que dependerá de esta el garantizar la adecuada ejecución de la obra en términos de calidad. Claro, está optimizando el tiempo y los recursos empleados durante la ejecución y hasta el final de la misma. Ya por ahí mi compañero, el ingeniero Salvador, les habló respecto de las obligaciones que tiene la supervisión interna. Ahora es mi turno, les voy a platicar un poco acerca de lo que es la supervisión por contrato, también llamada supervisión externa. En la anterior, por favor, Chava. Les comento
es importante precisar que las dependencias contratantes podrán optar preferentemente por la supervisión por contrato cuando la obra pública que se vaya a efectuar se haya contratado a través de un procedimiento de licitación. Ahora bien, cuando ya se haya decidido contratar por supervisión externa y que ésta se trate de una persona moral, dicha empresa deberá designar a aquella persona física que va a fungir como su representante técnico. Pues bien, la supervisión externa va a tener las mismas facultades. Chava, si te regresas una diapositiva, por favor. La supervisión externa va a tener las mismas facultades, obligaciones y responsabilidades de la supervisión interna, ya que como les mencionó el ingeniero, bueno, son muy vastas, pero adicionalmente a todas estas que ya fueron mencionadas, también va a tener aquellas que la contratante le señale. Luego entonces, las funciones de la supervisión externa deben ser congruentes con los términos de referencia y deberán quedar claramente, detalladamente estipuladas en el contrato que suscriba la contratante. Asimismo, tanto en los términos de referencia como en el contrato, deberá quedar muy claro y especificarse los productos o los documentos que la contratante espera recibir de esta supervisión externa y la forma en que estos deben presentarse. Es muy importante también que se establezca la periodicidad en la que se deben entregar dichos documentos. Bueno, entre estos documentos que les menciono, que la supervisión externa debe entregar, se encuentran los informes. Estos informes van a ser el respaldo de las estimaciones. Y bueno, estos deben contener como mínimo los siguientes aspectos, que son las variaciones. ¿Te regresas, por favor, Chava? Sí, gracias. Las variaciones del avance físico y financiero de la obra, los reportes de cumplimiento de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, las minutas de trabajo, los cambios efectuados o por efectuarse al proyecto, las pruebas de laboratorio que ya se realizaron y aquellas que estén por realizarse en la ejecución de los trabajos, comentarios de variaciones en relación a los programas convenidos y una memoria fotográfica. Entonces, este contenido es el que deben tener mínimo los informes que realice la supervisión externa. Es importante precisar que, bueno, para la ejecución de los trabajos, estos deberán realizarse en el tiempo previsto en los programas pactados en el contrato y, bueno, pues deben iniciarse y concluirse de acuerdo a las fechas que se hayan establecido en el mismo. Para poder iniciar con estos trabajos, bueno, como ya lo mencionó también el ingeniero Salvador, es necesario que la contratante haya designado previamente al supervisor, ya sea bueno, interno o externo, ahorita lo vamos a mencionar, y a su vez que la contratista también haya designado al residente y, muy importante, al laboratorio que se va a encargar del control de la calidad. Cuando se haya optado por llevar a cabo una supervisión a través de un tercero o supervisión externa, bueno, esto también deberá realizarse anticipadamente a la contratación de la obra. Sin embargo, bueno, esto no será impedimento, ya que se pueden iniciar los trabajos contando con un supervisor interno de la contratante. La que sigue, por favor. Bueno, ya el ingeniero Salvador les mencionó lo que era el residente de obra. Aquí pues nada más les voy a comentar un poco acerca de, bueno, las facultades que ésta tiene. Bueno, este residente de obra va a ser aquel que va a representar al contratista y va a tener las facultades de toma de decisiones para llevar el control y administración de la ejecución de los trabajos. Va a tener la responsabilidad del manejo de la bitácora de obra, de la elaboración y presentación de estimaciones,
también va a ser el encargado de elaborar y solicitar los fuera de catálogo, volúmenes excedentes, ajustes de costos en su caso, y bueno, todas aquellas que señala el reglamento de nuestra ley. La contratante debe tener en cuenta la siguiente, por favor, Chava. La contratante debe tener en cuenta que, pues, para que se puedan iniciar los trabajos en la fecha que se haya pactado en el contrato, pues debe proporcionar de manera oportuna al contratista toda aquella documentación, tanto administrativa como técnica, así como los inmuebles en los que se vaya a ejecutar la obra, y pues también importante que se haya pagado al contratista el anticipo que corresponda. Es importante aquí recalcar la importancia que tiene esto, ya que pues bueno, el atraso en la entrega de cualquiera de estas obligaciones que les acabo de mencionar, pues va a dar pauta a que el plazo del inicio de los trabajos se difiera. Y bueno, siempre y cuando, esto sí, que dicho retraso sea imputable a la contratante, ¿sí? En caso contrario, el contratista deberá iniciar pues, los trabajos en la fecha que se haya establecido en su contrato, y de no hacerlo, pues va a ser sancionado conforme a lo previsto en el mismo contrato o en la ley en la materia. La que sigue, por favor. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las estimaciones. Por ahí el artículo 102 de nuestra ley establece que la forma de pago de las obras y servicios se hará a través de estimaciones. De ahí la importancia que tienen estas y que pues las hacen que sea un documento fundamental y primordial en la obra pública, y bueno, pues aquellas que el supervisor debe prestar primordial atención. Pero vamos a ver qué son las estimaciones. Al respecto, el reglamento nos dice en el artículo 3º, fracción 10, nos da una definición de lo que es una estimación. Y bueno, nos dice que para el contrato a precio unitario, una estimación es aquel documento que contiene la evaluación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, y que vamos a aplicar los precios unitarios a las cantidades de los conceptos realizados. Para el caso de los contratos a precio alzado, una estimación es el documento que contiene la evaluación de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y también conforme al periodo del programa de ejecución. Aquí me detengo un momento para hacer énfasis aquí a los supervisores que, bueno, deban prestar cuidado en que realmente estas estimaciones incluyan aquellos conceptos y cantidades de trabajos ejecutados. Recalco mucho esto, trabajos ejecutados. No aquellos que el residente de obra les prometa y les jure que va a ejecutar en los próximos días. También deben cuidar que los precios que se emplean en estas estimaciones correspondan a los precios contractuales, y bueno, para el caso de los conceptos fuera de catálogo, también deberán verificar que los precios sean los previamente autorizados. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a ver cómo se clasifican las estimaciones. El reglamento nos establece que hay dos tipos de estas, lo que son las estimaciones normales y complementarias. Las normales son aquellas que se utilizan para el pago de trabajos ejecutados, nuevamente les reitero, que correspondan a conceptos de catálogo original, incluyendo aquellos volúmenes excedentes que se hayan generado de estos conceptos. Por su parte, las estimaciones complementarias son aquellas que se emplean para el pago de conceptos fuera de catálogo, de ajuste de costos y gastos no recuperables. La que sigue, por favor. Ahora bien, una estimación está conformada de varios documentos. Estos van a ser determinados por cada contratante. Para esto, pues deberá tomar en cuenta las características, la complejidad
o la magnitud de los trabajos que se van a ejecutar, pero bueno, al menos sí nos establece el reglamento que estas estimaciones deberán contener los números generadores, las notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías. Deben contener análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación, avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y la factura o recibo de honorarios correspondientes. También aquí quiero detenerme un poquito para recalcar el tema de los números generadores. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues es aquel documento en el que se refleja la cuantificación de aquellos trabajos ejecutados, y pues esto se hace a partir de la medición y de cálculos aritméticos que se efectúan. Aquí también quiero hacer énfasis para los supervisores de que cuiden y presten atención de que el contratista pues realice adecuadamente estos generadores. Deben señalar referencias de los conceptos o trabajos ejecutados, como pudieran ser, no sé, cadenamientos, ejes, anchos, longitudes, espesores, alturas. Esto va a depender de la unidad de medida de cada concepto. Y pues también es importante que siempre se acompañen estos cálculos de croquis de apoyo. Todo esto pues le va a facilitar la tarea al supervisor al momento de revisar y autorizar estos números generadores. La que sigue, por favor. Muy bien. Estas estimaciones de trabajos ejecutados pues deben ser formuladas bajo la responsabilidad del contratista. Y pues como ya les mencioné, estas deberán estar acompañadas de la documentación que acredite su procedencia para pago, que es la que les acabo de mencionar. Bueno, estas estimaciones pues deben ser entregadas a la supervisión para que éste las revise y autorice, para lo cual, bueno, esto debe hacerse en un plazo que no exceda de 10 días hábiles, ¿sí? Aquí ojo con esto, siguientes a la fecha en que sean entregadas a la supervisión. Si de esta supervisión surgieran observaciones por parte del supervisor, bueno, las va a devolver al contratista para que efectúe las correcciones y sea devuelta ya para el trámite de pago, ya corregida. Estas estimaciones, ya una vez autorizadas y que, bueno, ya cumplan con todos los requisitos fiscales y aquellos que haya establecido la contratante, ya deberán tramitarse para su pago, y también para esto hay un plazo. Nos dicen que tenemos un plazo que no exceda 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que fueron recibidas. Para esto, bueno, se considera que esta fecha es aquella en la que fue devuelta por el contratista en el caso de haber hecho corrección. Es importante mencionar que, bueno, para tal efecto, es indispensable, es muy importante que la contratante pues lleve un control para la revisión y validación de estas estimaciones. Bueno, en este control pues se deben registrar las fechas desde el ingreso de la estimación hasta su autorización. Y bueno, esto adicional a las anotaciones que deben hacerse en la bitácora. Adelante, por favor, con la que sigue. Muy bien, seguimos con el tema de las estimaciones. Las cantidades de trabajo incluidas en las estimaciones pues deben tener correspondencia con los programas pactados en el contrato. Asimismo, bueno, es importante que la contratante establezca en sus respectivos contratos el lugar en el que se va a realizar el pago de las estimaciones, así como las fechas de corte. Estas fechas podrán referir a alguna fecha fija o bien a algún acontecimiento que deba cumplirse. Bueno, ya vimos lo que debe contener una estimación y los plazos que se tienen para revisarla y autorizarla y pues para tramitar su pago. Pero vamos a ver qué consecuencias tiene el retraso en el pago de estas estimaciones en las que incurra la contratante. Bueno, pues aquí, ¿qué pasa
si por la falta de pago de estimaciones hay un atraso en la ejecución de los trabajos. Bueno, si esto no es imputable al contratista, no se podrá considerar como una causa para aplicar las penas convencionales ni como un incumplimiento de contrato. Aquí es importante recalcarles que todo esto deberá documentarse y registrarse en la bitácora. Ya más adelante el ingeniero Octavio va a ampliar un poquito el tema. Otras consecuencias de la liquidación, de la no liquidación de las estimaciones, es que se difiera en igual plazo la fecha de terminación de los contratos. Esto pues deberá formalizarse a través de un convenio que se realice donde se establezca el nuevo plazo. Este diferimiento es importante señalar que no procederá cuando el retraso en el pago haya derivado de causas que sean imputables al contratista. Esto pues por no haberlas entregado en tiempo o por la falta de algún documento que sea indispensable para su trámite. También, bueno, otra consecuencia que señalamos es que se deberá cubrir al contratista el costo de financiamiento. Esto será, bueno, con una tasa que es igual a la establecida en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato y que se va a computar por días calendario, ¿sí? Desde la fecha en que venció el plazo hasta aquella en la que se pague efectivamente al contratista dicha estimación. Importante aquí recalcar que, bueno, todo esto sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que incurra el servidor público encargado de tal obligación, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, pues algo en lo que el supervisor deberá prestar mucha atención y cuidar es el plazo que tiene para revisar y autorizar las estimaciones. Ya lo he recalcado y lo voy a seguir haciendo por la importancia que tiene. Como lo señalamos, son de 10 días hábiles. Pues aquí al respecto el reglamento nos señala que se tendrán por autorizadas para su pago aquellas estimaciones que la contratante omita resolver respecto de su procedencia dentro del plazo que dispone la ley, que son estos 10 días. Para esto, como ya lo mencioné, bueno, en todos los casos, recalco, el supervisor deberá señalar en bitácora la fecha en la que se presentan las estimaciones. De ahí la importancia que tiene esto, que siempre el supervisor haga anotación en bitácora de las fechas en las que se presenten estas estimaciones, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, reserva de derechos del ente público contratante. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues no es más que se considera que el pago de las estimaciones no es una aceptación plena de los trabajos, toda vez que, bueno, la contratante tendrá el derecho de reclamar por aquellos trabajos faltantes o mal ejecutados, o en su caso por algún pago en exceso que se haya efectuado. La que sigue, por favor. Bueno, ya vimos anteriormente las múltiples obligaciones y responsabilidades que tiene la supervisión, pero bueno, no todo es responsabilidad de esta. También vamos a ver qué le corresponde, qué responsabilidades tiene el contratista. Pues bien, el contratista va a ser responsable de la vigilancia, conservación y limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega-recepción. También es responsable de aquellos daños y perjuicios causados por la ejecución de trabajos que no cumplan con las especificaciones contractuales o con lo previsto en el proyecto ejecutivo y que, bueno, que no hayan sido previamente autorizadas por la contratante. De igual manera, los contratistas van a ser responsables de los daños y perjuicios ocasionados por la ejecución de trabajos que deriven de un proyecto deficiente. Esto, bueno, aquí lo veo como una responsabilidad compartida, ya que, bueno, el contratista como
experto en la materia, si no detecta esta deficiencia, pues va a ser responsable. O bien sí la detectó, pero no realiza ningún comentario a la contratante o no la previene de que pues al ejecutar la obra conforme a este proyecto que trae esas deficiencias, pues podrá haber una deficiencia en la calidad de la misma. Esto, el contratista, pues deberá manifestarlo bien, ya sea por escrito o en la bitácora de la obra. En su caso, ya será responsabilidad del supervisor el solicitar la revisión del proyecto y pues ver qué ajustes y dar las instrucciones correspondientes, ¿sí? Ahora bien, si los daños derivan precisamente de este proyecto deficiente, bueno, pues también ahí la contratante tiene el derecho de poder proceder en contra de a quien haya realizado este proyecto ejecutivo deficiente, ¿sí? Adelante, por favor. Seguimos con las responsabilidades del contratista. Otra responsabilidad es que, bueno, si el contratista realiza trabajos por un valor mayor al contratado, sin que previamente exista una orden por escrito por parte de la contratante, pues el contratista no va a tener derecho a reclamar pago por estos trabajos, ni tampoco alguna modificación al plazo de ejecución. Otra responsabilidad es que cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes que se le hayan dado por escrito por parte de la contratante, pues la contratante podrá ordenar que la demolición o reparación de estos trabajos, así como solicitar los trabajos adicionales que pudieran resultar necesarios. Y pues ante estos, el contratista no va a tener derecho al pago por estos trabajos adicionales. En este caso, bueno, pues ahí ya si la contratista la contratante, perdón, lo pudiera estimar pertinente, pudiera ordenar una suspensión en tanto no se lleve a cabo la reposición o la reparación de estos trabajos, ¿sí? Y bueno, esto también pues no va a ser motivo de ampliar el plazo de terminación. La que sigue, por favor. Muy bien. ¿Qué se debe hacer en el caso de pagos en exceso que por algún motivo haya recibido el contratista? Bueno, el contratista va a tener que reintegrar estas cantidades pagadas en exceso. Aquí importante nos señala más los intereses correspondientes, ¿sí? Conforme a una tasa también establecida en la ley de ingresos. Y bueno, esto se va a computar igual por días calendario desde la fecha en que se haya efectuado el pago hasta aquella en la que el contratista pues reintegre este importe a la contratante. Aquí, pues nada más importante a los que tomen en cuenta los supervisores, que bueno, si ya autorizaron y pagaron una estimación con estas cantidades que generan este pago en exceso y posteriormente se percatan de estas diferencias, pues pueden hacer el ajuste en la estimación siguiente o en su caso al momento de la elaboración del finiquito y bueno, así no se va a considerar como pago en exceso, ¿sí? La que sigue, por favor. Ahora bien, vamos a ver un poquito acerca de la obligatoriedad de la bitácora. Entre las responsabilidades que tiene el supervisor, pues está dar inicio a la bitácora. Esta es obligatoria en todos los contratos de obra, tanto de obra como de servicios. La bitácora, importante, deberá permanecer en el lugar de los trabajos. Y bueno, pues si por algún motivo no puede permanecer en este sitio bajo la responsabilidad del contratista, bueno, entonces el supervisor estará a cargo de la custodia de esta bitácora. Y una vez ya concluidos los trabajos y cerrada la bitácora,
el supervisor debe recogerla para pues integrarla al expediente de la obra. De este tema solo quise mencionar de manera pues muy general lo relacionado a las obligaciones del supervisor en lo que respecta a la bitácora, ya que pues este tema enseguida el ingeniero Octavio lo tratará de manera más detallada. Pues de mi parte es todo. Enseguida pues le cedo el micrófono al ingeniero Octavio para que continúe con este tema. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Gracias a la licenciada Liz por su presentación y a mis compañeros por tan interesante plática, de verdad, de la supervisión. Y siguiendo con este tema, ahora vamos a verlo desde la perspectiva de la bitácora de obra, que como la mayoría de ustedes sabrán, es el instrumento por excelencia para llevar el control de la ejecución de la obra. Y que además, bueno, es el medio oficial entre el contratista y el contratante. Supongo que la mayoría de aquí conoce la bitácora, la ha manejado, por lo menos la ha escuchado, ¿verdad? Entonces vamos a detallar un poquito más de esto. Antes de comenzar de lleno con la plática, quiero plantear algunas consideraciones y poner en contexto un poco esta plática. Bueno, quiero comentar que alineado al nuevo modelo de fiscalización que tenemos en la Auditoría Superior del Estado, que es un enfoque preventivo, sobre todo mi charla trata de hacer notar la importancia del uso de la bitácora como un medio que prevenga o minimice los riesgos de la aparición de algún riesgo o elemento no deseado durante el proceso de la ejecución de la obra y de la supervisión. Les comentaba que, bueno, la intención de esto es que se cree una conciencia en los supervisores, una cultura, ¿no?, del buen uso de la bitácora, porque asentando realmente los asuntos relevantes y evitando malas prácticas que luego se han vuelto sistemáticas y que se repiten en todas las obras, incluso cuando algún supervisor cambia de municipio, pues esas malas prácticas o esas deficiencias se las lleva a otro lado y se empiezan a esparcir. Por ese motivo nombré a esta presentación, a esta charla, fiscalización y buenas prácticas, ya que como mencioné, bueno, en la legislación está técnicamente todo lo que necesitamos saber de la bitácora. Basta con consultarla, ¿no?, para saber qué podemos poner, qué debemos poner. Pero considero igualmente importante que conozcan estas reglas no escritas, estas prácticas, estas buenas prácticas y cómo tiene implicación la bitácora en la fiscalización de las obras públicas. Ahora bien, como vimos en la plática anterior, la responsabilidad que tiene un supervisor de obra es mucha y este tema no puede ni debe tomarse a la ligera, ya que, como saben, básicamente son los elementos que son vinculantes para las partes en la ejecución de la obra. ¿Esto qué significa? Que estos documentos generan derechos y obligaciones entre la dependencia y el contratista. El primero es el contrato de obra pública y sus anexos, y el segundo es la bitácora de obra. Bueno, de este tamaño es la importancia de este instrumento. Ya entrando en materia, vamos a definir primero lo que es una bitácora de obra. Esta definición pues es muy general, ¿no? Es el medio oficial y legal de comunicación entre las partes que suscriben un contrato de obra pública. El representante de la contratante se vale de la bitácora para ordenar la obra, regular su desarrollo y ejercer el control de la misma. La bitácora como instrumento de control fue concebida pensando en el perfil del supervisor. Lo mencionó el ingeniero Salvador. La autoridad sobre la obra es el supervisor, entonces la bitácora es el instrumento principal con el que cuenta para llevar este control. Esta definición que les muestro es la que creo que describe mejor a una bitácora. ¿Qué quiere decir? Que cualquier instrucción, cambio de proyecto, atención a comentarios, deben estar sí o sí en la bitácora. No olvidemos también recordar que las palabras se las lleva el viento y cualquier instrucción dada o cualquier atención que no se asiente en la bitácora no tendrá ninguna validez legal. Ahora vamos a ver la definición de nuestra normativa local. Si se fijan, pues es muy similar y supongo también es similar a la federación y tal vez en varios estados sea también parecida. Es el instrumento técnico de control
de los trabajos que sirve como medio de comunicación convencional entre las partes contratantes vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el que se deberán referir los asuntos importantes que se desarrollan durante la ejecución de las obras o servicios relacionados con la misma, conforme al artículo 4 del reglamento de la ley estatal. Si fijan, pues es una definición técnica, pero aquí señala lo que ya mostré anteriormente. ¿Qué características tiene esta bitácora? No es cualquier libreta que se tenga o que se use para poder ir haciendo las anotaciones. Tiene que cumplir ciertas características con un formato muy particular también. Por lo general son de pasta gruesa y resistente para el uso rudo de las obras, pues ya que están en su mayoría ahí en la obra. Tiene que también contar con papel calcante para que se pueda transcribir todas las notas en otros tantos que se van a distribuir al residente y a la dependencia. Cuando nosotros en la fiscalización vemos una bitácora elaborada con propiedad, podemos tener seguridad, o al menos eso puede reflejar, de una obra limpia, ordenada y ejecutada, y que se realizó conforme al buen ejercicio del oficio de la construcción. En caso contrario, podemos imaginar una obra desordenada, irregular, inconsistente y que no se pegó a lo previsto en el contrato. Sí, tenemos que tener cuidado también con cómo se elabora, porque luego también dan indicios de que si no lleva un orden, pues si no la bitácora no llevó un orden, pues la obra tampoco lo llevó. Y también, bueno, esto tiene que ver con la experiencia del supervisor, pero no necesariamente, porque hay supervisores, hemos visto supervisores con experiencia que tienen malas prácticas, y es, como decía al principio, esas malas prácticas se van heredando con el cambio generacional de los supervisores. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. También influye mucho que muchos municipios o dependencias asignan a supervisores recién egresados de la carrera y no tienen un conocimiento adecuado, y ellos también desconocen todas las responsabilidades y consecuencias que puede llevar una supervisión de la obra deficiente. Mucho cuidado con esta parte, porque sí es muy recurrente, nos ha tocado ver que hay supervisores que realmente desconocen el reglamento y la ley de la obra. Y también consideremos que hay residentes muy hábiles. Son viejos lobos de mar que se burlan muy fácil a la supervisión, ¿no? Y manejan la bitácora a su conveniencia. ¿Para qué se utiliza la bitácora? De manera general, de manera muy global, para el inicio de los trabajos, modificaciones al proyecto, avance de la obra, las responsabilidades de las partes, las instrucciones particulares de la obra, la comunicación entre las partes y el término de los trabajos. Si se fijan, pues de esta manera parecería muy sencillo seguir estos pasos para llevar el control de la obra, ¿no? Dice, bueno, pues es poco, es todo lo que se tiene que hacer. No se ve difícil, pero ya en la práctica es donde vienen las complicaciones. Y aunque aquí, bueno, no lo puse tan bien, es importante decirles que cuando se utiliza en caso de conflicto entre las partes, al ser un documento legal, funciona también para deslindar estas responsabilidades. Pues aquí se fijan, ya las anotaciones empiezan a tener sentido. Es importante también la frecuencia para sentar las notas en la bitácora. ¿Esto por qué lo menciono? Al inicio de la bitácora se debe establecer una periodicidad para sentar notas, o bien estipular en qué momentos se sentarán y lo señalado, porque hemos visto bitácoras con esta primera deficiencia, ya que la frecuencia varía en diferentes bitácoras. Por ejemplo, se van asentando notas prácticamente diario de cualquier actividad,
o seguimiento de algún proceso, pero no es necesariamente indispensable. Digo, si yo tengo una actividad que dice que se ejecuta un concepto y el siguiente día se sigue ejecutando el concepto y el siguiente día se sigue ejecutando el concepto, pues no tiene mucho caso. Caso contrario, hemos visto bitácoras con periodicidad en las notas muy separada, que también nos da un indicio de una supervisión alejada de la ejecución y que al final no menciona todas las actividades que pudieron llevarse en el inter de varios días. Es por esto que sí es necesario definir la frecuencia de las notas para que las partes se obliguen a dar el seguimiento puntual a la ejecución. Aparte, también mencionarles que la bitácora pues no es el único documento que administra ni controla la obra, la ejecución. Existen otros documentos, ¿no? Oficios, minutas, reportes, estimaciones, actas, pero cada uno de estos documentos que se genere se debe mencionar en la bitácora, en una anotación. Es importante, si la bitácora es el instrumento más importante, pues no es el único, ¿no? Se apoyan estos tipos de documentos que también tienen que estar registrados ahí. Ahora bien, para los órganos fiscalizadores, órganos internos de control, la bitácora es el instrumento fundamental para la revisión de los trabajos motivo del contrato. No solamente se revisan las estimaciones, ¿no? En la auditoría del Estado también se le da esa importancia a la bitácora. Se revisa de manera detallada el contenido, ya que pues muestra los trabajos o situaciones que se presentaron durante la obra y que nosotros no vemos. Y en muchas ocasiones, es importante señalarlo, se obtiene evidencia de algún probable hallazgo. Es por esto que es importante que cada nota esté bien fundamentada. La auditoría es fría, como lo comentaba el ingeniero Salvador también, y se basa en la evidencia documental que se integra en los expedientes. Obviamente, lo que diga la bitácora, pues es ley para nosotros. Dado que las anotaciones de la bitácora se hacen en el momento en que ocurren los hechos, cuando se presentan los problemas o se toman decisiones y por las personas que realmente participan y tienen conocimientos sobre el ejercicio del contrato, la bitácora constituye una prueba documental de gran valor legal para resolver controversias que se suscitan entre la dependencia y el contratista. También hemos tenido oportunidad de ver que en ocasiones la bitácora se convierte en un tipo de buzón de quejas entre el contratista y el contratante. Esto ocasiona que tanto el supervisor como el residente descuidan lo realmente importante, que es el control de la obra. Y en casos así, el documento se vuelve de poco valor para todas las partes, incluyendo también para la auditoría. Hay que ser muy centrados en lo que se ponga, en el trato que se tenga con el residente. Vamos a comenzar ahora con este tema que son errores u omisiones frecuentes que hemos encontrado en las bitácoras y que son muy frecuentes. A la apertura de forma extemporánea. Realmente la bitácora se apertura cuando va a iniciar la obra, sin embargo en muchos casos no es así. Hemos visto bitácoras con apertura pero sin cierre. También recepción y aprobación de las estimaciones no están, se omite esta parte tan importante. Firmas o notas de personas que no fueron autorizadas para hacerlo. Trabajos que se realizaron pero que no fueron registrados. Terminación de los trabajos que tampoco se registran y que puede ser importante. ¿Por qué lo remarco? Porque estos errores o omisiones frecuentes pueden caer en observaciones y ahorita lo voy a explicar un poquito más adelante.
Entonces, ¿qué no anotar en la bitácora? Situaciones personales. Como les decía, se vuelve buzón de queja entre el contratista y el residente. Asuntos irrelevantes, situaciones ajenas a la obra, que parecería obvio, ¿no? Que esto no se debe de anotar, pero sí las hay. Hay bitácoras con este tipo de anotaciones y pues que no llevan a nada, ¿no? No le dan, justamente aquí se ve que no le dan el peso a la bitácora al hacer anotaciones, porque no tienen ningún tipo de valor a la obra, ni a la supervisión ni a la ejecución. Y los dos, tanto el supervisor como el residente. Ahora, por el lado contrario, ¿qué sí anotar? Todo esto que estoy poniendo aquí viene en la ley, en el reglamento. Entonces dicen, ¿por qué lo pongo? ¿Por qué sí se debe anotar? Porque de manera más recurrente de lo que ustedes pueden pensar, no se hace. Y aquí sí estamos destapando la caja de Pandora, porque estas anotaciones son muy importantes, tan importantes que se pueden convertir o pueden derivar en observaciones ya de otra índole. El inicio y término de los trabajos está muy claro en la legislación, pero no sé por qué extraña razón, como ya lo comenté, no lo hacen. El ingreso de las estimaciones. Yo creo que en todos estos años de las bitácoras que hemos revisado, muy pocas cumplen señalando cuándo se ingresa una estimación por parte del contratista. Este error, la verdad, y ahorita está teniendo consecuencias porque se han estado haciendo observaciones por este tipo de anotaciones que no están en la bitácora, pues sanciones no aplicadas a los contratistas, las condiciones climáticas también, muchos no tienen la práctica de hacerlo y repercute directamente en la ejecución de la obra, al grado de que puede retrasar su ejecución y si no se justifica, no es válido que se le dé una prórroga si al final dice, como llovió tantos días durante la ejecución, ahorita solicito una solicitud de prórroga. Cuando no hay evidencia de estas condiciones climáticas durante la ejecución, entonces es importante que cualquier condición que cambie el desarrollo de la obra sea anotada. Otro tema muy importante también es la fuerza de trabajo de la mano de obra y la maquinaria. Creo que pocas, y es que en ninguna bitácora se ve que tanto el supervisor o el residente señalen la fuerza de trabajo que tienen para ciertos conceptos o incluso si van a incrementar esta fuerza de trabajo. No lo hacen, simplemente no lo hacen y se van a lo básico, ¿no? En las anotaciones. También la justificación y solicitud y autorización de conceptos fuera del catálogo y volúmenes excedentes. En la bitácora no se menciona en ningún momento la necesidad de hacerlo, pero sí hay oficios y sí hay de autorización y solicitud de estos. Pero si durante la ejecución no se justificaron, pues ponen en tela de juicio las autorizaciones por parte de la dependencia, ¿no? También es importante que el supervisor, al momento que lo identifique, se justifique y se solicite bueno, valga la redundancia, se le pida la solicitud al residente de estos conceptos. Lo mismo pasa con la justificación, solicitud y autorización de prórroga. Se pide, o a veces no se pide en la bitácora, y cuando se pide no hay elementos suficientes para poderlo autorizar. Esto es lo que, lo que sí les comento es lo que hemos visto, ¿no? Nosotros a lo largo de todos estos años de experiencia en la auditoría, son los temas que repercuten, como dije hace un momento, en la labor del supervisor y que le complican la existencia porque se convierten en observaciones. Y ya después quieren anotarlas, pero ya no hay forma. Otro tema también muy importante y que no se toma en cuenta es el control de calidad. Se hacen pruebas, todas las obras obviamente tienen pruebas de control de calidad, pero no en todas las bitácoras se anotan el día, el tipo de prueba o dónde se localizó.
Si bien nos va, nada más dice que se presentó al laboratorio y ya. Pero sí es importante que se anote también esta parte, porque incluso cuando el contratista presenta pruebas durante la auditoría que se les solicitan, presentan ciertas inconsistencias, ¿no? Y al querer hacer el cruce con la bitácora, pues no se puede, ya que no hay tal anotación. También es importante que se señalen en la misma bitácora retenciones o aplicaciones de penas convencionales aplicadas. ¿Por qué es importante? Porque el supervisor puede aplicar una retención o aplicación y le da la oportunidad al residente de dar una respuesta a esto. Y que al final, y no esperarnos al final a que el finiquito quieran resolver ese tipo de situaciones. Digo, todo eso está en la ley, en el reglamento. No lo estoy inventando, sin embargo, hago hincapié porque no se dan estas anotaciones en la bitácora y pues sí son bastante importantes para que tanto el supervisor como el residente tengan elementos a la hora que llega la auditoría para poder justificar ciertas situaciones. Como les decía, ¿qué consecuencias tienen este tipo de anotaciones que no se hacen? Pagos de cantidades autorizadas no ejecutadas, falta de soporte documental, insumos de tarjetas de precio unitario no ejecutados, observaciones por periodicidad de las estimaciones, falta de soporte documental, sanciones no aplicadas por términos extemporáneos y por calidad de obra. Si se fijan estas observaciones, pues ahí están, son las que hacemos nosotros de manera frecuente y que muchas de ellas pudieron evitarse por una simple nota de bitácora. Entonces, no las vemos. En ese momento tal vez no veamos las consecuencias, no veamos la importancia de cada nota hasta que se llegan a este tipo de observaciones. Nosotros hemos hecho observaciones y desafortunadamente no podemos contar con un simple comentario del supervisor. Hacemos una observación y nos dicen, sí, pero es que el contratista hizo más. Y sí, está bien. ¿Y dónde dice? No, pues no lo puse. Es que sí entregó este documento. Y no está, pero ¿dónde dice que lo entregó? No, pues no lo apunté. Es que la estimación sí la ingresó en tal fecha. Pues en la bitácora no lo dice. Entonces, si se fijan, ese tipo de anotaciones se vuelven muy relevantes hasta que llega la autoría. Y no lo podemos saber. De ahí la importancia de hacerlo conforme al reglamento. ¿Sí? Estas consecuencias son luego complicadas, son observaciones que son difíciles de solventar por una simple nota de bitácora mal hecha o porque se omitió. Así que mucho cuidado con esta parte, supervisores. Ahora bien, ¿a qué me refiero con las buenas prácticas? Las buenas prácticas son las que les voy a mencionar a continuación. La redacción es una de ellas, ¿no? Hemos tenido ocasión de observar una vez que se terminó la obra, que tenemos dudas sobre un asunto en la bitácora, se le pregunta al supervisor, se le pregunta al contratista sobre algún tipo de nota y dice, no, pues es que sí está así, pero no quise decir eso, o se me olvidó hacer una aclaración. Híjole, es que pues, hay varias formas de interpretar lo escrito. Estas respuestas y otras, en el mismo sentido, se motivan por errores en la redacción y aunque no lo crean, puede dar como resultado afectaciones económicas para cualquiera de las partes. También es importante mencionar que se debe de puntualizar quién realiza cierta nota. Se debe especificar qué nota hace la supervisión, qué nota hace el contratista, ya que en ocasiones resulta confuso identificar quién hizo la nota. Por increíble que parezca, se me ocurre un ejemplo que puede decir la nota. Se incrementará la fuerza de trabajo, no por decir algo. Y así está la nota, pero no sabemos realmente quién la está
plasmando, si el supervisor o el contratista. Entonces es importante también hacer, notar o especificar quién va a hacer esa nota. Las notas de bitácora no deben estar sujetas a interpretación. ¿Sí? No debemos dejar que alguien la pueda interpretar por nosotros porque es peligroso. Tienen que estar muy claras, muy entendibles para cualquiera de las partes, incluso para la parte fiscalizadora. Y bueno, no podemos ser profesionales en nuestro trabajo si presentamos deficiencia en este sentido. Quiero mostrar algunos ejemplos de cómo una redacción es importante a la hora de hacerlo. Si se fijan, pues la importancia de una correcta redacción. Y esto es a manera de chiste, pero realmente una redacción deficiente puede tener un tipo de consecuencias. Hay que ser muy cuidadoso, incluso hasta de los acentos. Los signos la puntuación, las comas. Vemos también la riqueza de la coma, cómo puede hacer diferencia entre dos puntos de vista. Parece chiste, pero puede ser anécdota, ¿verdad? También. Entonces, si se fijan, la redacción, pues sí, es muy, muy, muy importante saberla hacer. También la escritura, otra como buena práctica de la bitácora. Cualquier persona debe ser capaz de leer todo lo que se escribe, por lo que se pide que la letra sea de molde, legible, que no se abrevie en una palabra, lo más detallado que se pueda. Porque imagínense una bitácora con 20, 50 hojas así, pues es pesado para cualquier persona que la lee. Entonces, no les pedimos que todos tengan la letra de un arquitecto, pero por lo menos que puedan entenderse las notas. Otra buena práctica que se pide pues, es la ortografía, ya que como profesionales estamos obligados a manejarla bien. Una buena ortografía permite organizar nuestras ideas, expresarlas de manera clara y precisa. Se pueden evitar malos entendidos y confusiones en la comunicación. También incluso recordamos que los acentos van a ser leídos por mucha gente. Entonces también vemos esa buena apariencia. Una ortografía correcta puede hacer que perciban a la persona preparada, profesional, organizada, ¿no? Caso contrario que si escribimos con errores ortográficos, con abreviaturas, con una redacción confusa, puede dar una idea de una personalidad desorganizada, ¿no? Y sin preparación, desgraciadamente, pues así es. También la seriedad. Necesitamos ser serios con lo que se ponga en la bitácora, incluso si antes de hacer un asiento en la bitácora, pensar, reflexionar si realmente es necesario hacerlo. Y si se va a hacer, pensar cuidadosamente lo que queremos decir. Consideramos que por ningún motivo es apropiado escribir directamente la nota en la bitácora, pues puede resultar algún error o podemos escribir una idea que no era la que queríamos. Se recomienda también, por ejemplo, hacer un borrador de la nota para asegurarnos que estamos diciendo lo que queremos dejar sentado. Entonces también es una práctica muy buena que se tomen en cuenta estos puntos. También se nos debe hacer costumbre que cuando se vaya a hacer una anotación hay que anotar con anterioridad lo que se puso. Incluso si tenemos el tiempo, pues irnos más atrás en notas pasadas para dar un seguimiento puntual o ver si hay algunas notas que hay que darle seguimiento para cerrarlas y evitar sorpresas desagradables. Entonces también es muy, muy importante que se nos haga costumbre leer notas previas a lo que vamos a dejar escrito. Entonces, para resumir, una bitácora
Debemos registrar información detallada, registrar de manera cronológica las notas, incluyendo información relevante, que se verifique la información que se pone, también es importante porque a veces es una anotación y no se verifica si efectivamente se hizo. Mantener un respaldo de los registros, y a pesar de que al final de la obra la bitácora se la queda al supervisor, pues no está de más generar un respaldo de todos estos registros. Y también, por último, recordarles nada más que pues ya como vimos es una herramienta fundamental para el control y gestión de cualquier proyecto de construcción. Contribuye al mejor seguimiento de las actividades, identificación temprana de posibles problemas y la toma de decisiones informadas. No dejen en saco roto este tipo de recomendaciones, de comentarios, de buenas prácticas, porque de verdad creo que les pueden ayudar. Una nota de bitácora, una simple nota de bitácora puede ser la diferencia entre una responsabilidad administrativa grave o terminar de la mejor manera una obra pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Octavio. Bien, tenemos algunas preguntas que han estado surgiendo a lo largo de la sesión. Si me permiten, podríamos comenzar para dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas que alcancemos. Bien, nuestra primera pregunta dice, acá está. Un segundo, por favor. La primera dice, ¿hasta dónde debe contener información un proyecto ejecutivo para que el supervisor asuma responsabilidades ante un proyecto deficiente? Y en una auditoría, ¿cómo se deslinda la responsabilidad proyectista, supervisor, contratista y que el auditor tenga un criterio con suficiente conocimiento de los temas? Sí, Liz, me voy a permitir dar respuesta a Adelante, esta por favor. y veo que, permítame porque se escucha ya. A ver, me dicen si ya se escucha bien. Sí, se escucha ¿Sí? muy bien. Sí, gracias. Correcto. Esta pregunta también está relacionada con otras que quisiera también señalar, que es cuando el supervisor se da cuenta de que los materiales no son los adecuados para la obra, hace mención que así vienen en el proyecto ejecutivo. ¿Se puede hacer algo al respecto? Otra pregunta también relacionada es, al finalizar las obras y poner en operación las mismas, generalmente se detectan inconsistencias en las tuberías. Se cuestiona el tema a los supervisores y la respuesta es, siempre así estaba en el proyecto. Ya les toca dar mantenimiento y corregir a ustedes. ¿Dónde queda la responsabilidad de la supervisión? Y bueno, estas tres quisiera mencionarles que, bueno, sí tiene responsabilidad el supervisor. Por ahí ya lo mencionaba el ingeniero Salvador, el artículo 161 del reglamento, en su fracción primera, señala que le corresponde al supervisor revisar detalladamente, previo al inicio de los trabajos, toda aquella información relacionada con el contrato. Esto pues con el objeto de conocer las condiciones en donde se va a desarrollar la obra y todas las partes y características del proyecto. Entonces, desde ahí viene la responsabilidad del supervisor de conocer el proyecto de la obra. Ahora bien, tal como lo mencioné también hace un momento, si resultaran algunos daños y perjuicios ocasionados por la ejecución de trabajos que deriven precisamente de un proyecto ejecutivo deficiente,
pues ahí era lo que les comentaba, va a haber una responsabilidad compartida, ya que el contratista tiene pues la obligación de señalarlo, de detectar esta deficiencia y de prever a la contratante o al supervisor de que, bueno, que si lo ejecuta tal cual viene en el proyecto, pues va a presentar alguna deficiencia en la obra y ya también será responsabilidad de la contratante el resolver estas deficiencias, pero a su vez la contratante también podrá proceder en contra de quien haya realizado este proyecto deficiente. Esa sería mi respuesta, Alice. Muchas gracias. Bien, tenemos una siguiente pregunta. Dice, una duda. ¿Quién debe autorizar los precios unitarios en un contrato de obra? Sí, ok. También aquí va a ser, es una de las facultades de la supervisión, la revisión de los conceptos, hablando de conceptos fuera de catálogo, es una de las facultades que tiene el supervisor, el revisar estos conceptos o estos precios. Sin embargo, por ahí también la ley establece que la validación como tal ya del concepto será responsabilidad del titular de la unidad administrativa, encargado de la ejecución de los trabajos. Entonces también ahí pues nada más distinguir que la supervisión va a tener la facultad de revisar estos conceptos, de darle su visto bueno y ya la validación o autorización corresponde al titular. Perfecto. Muchísimas gracias. Me gustaría Adelante, agregar adelante, ingeniero, por favor. algo de lo que ahorita comentaba Vero. Miren, como al ejecutar la obra, pues tampoco, no podemos hacer una obra de mala calidad, ¿verdad? O sea, no se puede utilizar materiales de mala calidad. Si ya se está viendo, si ya se está identificando algo así, la ley nos permite dar bajas a conceptos y altas, o sea, hay modo de realizarlo bien, de realizar bien el concepto. Ese comentario que leía hace rato Vero de que bueno, pues así está contratado y así, pues no, o sea, no es lo conveniente. Las obras se proyectan para una vida útil. Bueno, si me hablan de una vida útil de poco tiempo, bueno, entonces, bueno, a lo mejor el material es el correcto, pero si no, si es mayor tiempo, se requiere la calidad necesaria. Por otro lado, ahorita de la pregunta de quién autoriza los precios unitarios, por eso es conveniente que en la estructura organizacional, en el área encargada de realizar las obras, pues haya eso, un organigrama, una estructura, alineamientos internos, reglamento interno. Tal vez no todos tengan un departamento de precios unitarios, que serían quienes autoricen. Tal vez se lo dejen a un mismo supervisor, ¿verdad? Que revise los precios de un concurso, a ver si son los adecuados. Pero toda esta parte de las responsabilidades debe quedar marcada en estos reglamentos internos, alineamientos internos. Casi, si no lo hay, pues les diría que el titular de esta dirección es el responsable. ¿Sí? Volviendo a la pregunta que nos hacía. Gracias. Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta más. Bueno, me voy a permitir pasarme algunas otras que están previas, pero quisiera aprovechar que está con nosotros el ingeniero Felipe Mujica, el titular de la unidad de laboratorio de aquí de nuestra institución, para que nos apoye y bueno, podamos tener información de mano de los especialistas. La pregunta dice, ¿qué tipo de pruebas de laboratorio hacen en la SEG cuando van a auditar obra a campo? Ingeniero Felipe, ¿por aquí está con nosotros? ¿Me escucha? Sí, buenos días, ¿sí me escuchan? Adelante, por favor. Bueno, ¿sí me escuchan? Perdón. Sí, se escucha perfecto, sin problema. Bueno, para la pregunta en cuestión, me remitiría primeramente a manifestarles que nosotros como laboratorio primeramente debemos de conocer el tipo de obra y sus alcances
Esto es básicamente conocer cuál es la estructura del pavimento a la cual vamos a estar interviniendo. Una vez que tenemos este contexto como tal, pues nos basamos principalmente en los parámetros que se establecen en la normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y algunas otras normas del Organismo Nacional de Normalización. Entonces, hasta aquí es tener como una visión muy general de lo que vamos a encontrarnos en la obra. ¿Para qué? A partir de este tipo de capa o elemento que nos vamos a encontrar en campo de acuerdo a la estructura contratada, pues definir cuáles van a ser los trabajos de campo y laboratorio. En los trabajos de campo van encaminados mayormente ¿a qué? A obtener muestras de especímenes cilíndricos, de especímenes prismáticos para concreto endurecido y bueno, esto es para verificación de calidad. Especímenes cilíndricos, especímenes prismáticos o para pavimentos de asfalto estaríamos obteniendo muestras que son a partir de bloques o de lo que conocemos como los corazones. Y además las calas volumétricas en las capas de terracerías. ¿Esto para qué? Pues son los insumos que nos traemos al laboratorio para hacer los ensayos correspondientes, para determinar los parámetros de cumplimiento, es decir, son lo que nos van a dar los resultados de si un material cumple con las características para las que está siendo implementado. Y para esto se considera la calidad simple para capas suprasante, subyacente u otras, mejoramiento de terrenos naturales, y calidad completa, que son las pruebas que se le realiza a las capas base hidráulica, subbase, perdón, entre otras. Entonces, básicamente, en resumen, debemos de conocer el tipo de material o el tipo de estructura del pavimento a la que vamos a ir, y a partir de ahí definimos las pruebas que vamos a hacer tanto en campo y como en laboratorio. Muchas gracias, ingeniero. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, soy supervisor, ya se me asignó una obra y el contratista no cumple con la especialidad. ¿Cómo debo proceder? A ver, Gracias. es una buena pregunta. Ya, finalmente ya está hecho el contrato, ¿verdad? No sé si, de momento, pues tendría que comentarle, ¿no? A su superior, en este caso al director, ¿no? Está esta situación. Sucede esto. Pero sería, no sé, sería difícil, que sí se puede, pues cancelar el contrato, ¿verdad? Es que la ley dice que debe tener la especialidad y no podemos dejar a nosotros, en todo caso, nosotros de observar. Ya lo otro, pues es asumir la responsabilidad, ¿no? Asumir esa observación administrativa. Tal vez y ojalá no tenga la especialidad, si no tiene la especialidad, pero la obra la termina bien, qué bueno. Solo habrá faltado la contratante a esa parte, ¿no? Contrató a alguien que no tenía la especialidad. Afortunadamente la hizo y está bien. Y de parte de nosotros, pues será una observación, ¿no? Que decimos administrativa, ¿no? Malo sería que no tenga la especialidad y la obra, pues no la cumpla, ¿verdad? La tire, esté de mala calidad, eso sería muy grave y tendría muchísimas observaciones, ¿verdad? Estarían incumpliéndose seguramente muchas cosas. Entonces, bueno, mi consejo es pues, avisar a su jefe y asumir en todo caso ese riesgo, ¿no? Que habría. Gracias. Sí, Chava. También quisiera Adelante. complementar esa pregunta. Efectivamente, nos ha tocado ver obras donde se contrata a una empresa que no tiene la especialidad y como dice el ingeniero, afortunadamente no ha habido consecuencias. Sí se puede observar y se ha observado la especialidad, ¿no? De una obra, pero aquí si el supervisor lo detecta, yo creo que es importante pues, dejarlo sentado en la bitácora y darle un seguimiento más puntual a la obra, porque puede ser que se contrate una edificación a una persona que tenga una especialidad en electrificaciones, por decir algo, y que se ponga en riesgo la obra, ¿no? Por la especialidad justamente de la empresa. Entonces yo creo que sí, es complicado como supervisor cambiar ese hecho, ¿no? Pero por lo menos sí tiene que tenerlo registrado y el que la supervisión sea mucho más presencial en la obra y tener un seguimiento más puntual de todos los detalles. Sí, sí hemos observado, porque hemos observado
obras con especialidad diferente que aparte presentan consecuencias del tipo de cantidades pagadas, ejecutadas o incluso de calidad. Entonces al supervisor yo creo que le corresponde esa parte y por lo menos dejarlo sentado, hacer ver que lo notó y que en los subsecuentes se tenga más cuidado con esa parte. Muchas gracias, ingenieros. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿con qué recurso financiero se debe contratar la supervisión externa? Ok, bueno, pues nada más comentarles que pues puede ser con cualquier fuente de financiamiento. Inclusive por ahí yo creo que les causa a lo mejor dudas si se pudiera contratar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que es el que está etiquetado. Pues nada más comentarles, sí pueden inclusive con este recurso, toda vez que, bueno, se permite meterlo a través de lo que son los gastos indirectos. Los municipios, bueno, van a tener hasta el 3% de lo que les corresponde por este fondo, y este recurso lo pueden utilizar para la contratación de estos servicios de supervisión externa. Sería todo. Gracias, arquitecta. Tenemos un par de preguntas que están relacionadas. Dice, ¿la supervisión externa quién sería? Y la otra, ¿hay algún lineamiento para contratar la supervisión externa? Ok, bueno, como ya se mencionó, la supervisión externa básicamente pues es aquel profesionista especializado que va a fungir como el representante del contratista, perdón, de la contratante, y pues básicamente va a tener las mismas responsabilidades que un supervisor interno, con la única diferencia de que se lleva a cabo a través de un contrato, ¿sí? O sea, es un externo, pero es aquel profesionista que va a tener la representación de la contratante. No hay ningún lineamiento para contratar a la supervisión externa. Aquí pues ya va a depender de cada dependencia o de cada entidad contratante. Lo que sí la ley señala, inclusive no lo pone como obligación, sino como podrá llevar a cabo la supervisión por contrato, como lo mencioné, para obras públicas cuando obras o servicios, perdón, que se lleven a cabo su contratación a través de un procedimiento de licitación. Eso es como un podrá. Sin embargo, cualquier tipo de obra se puede llevar a cabo por supervisión externa. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, buen día, una duda. Cuando una obra está a precio alzado como supervisor, ¿cuáles son las medidas críticas a considerar? Bueno, ahí me voy a permitir comentar, pues. Pues lo crítico es el tiempo, ¿no? Hay que concluir en el tiempo. Una pregunta anterior por ahí que vi es cómo controlar la volumetría de estas obras. Bueno, pues no, efectivamente no están a precio unitario y se va cobrando cantidades, pero la volumetría está ahí, la volumetría está en el proyecto. El proyecto es el que nos dice las dimensiones de las cosas que hay que ejecutar. El proyecto nos dice la calidad de las cosas que hay que hacer, las especificaciones que hay que cumplir. Entonces, en ese sentido, ahí es donde hay que, ahora, bueno, ir estudiando, tener estudiado el proyecto y que se vaya cumpliendo, como dice el proyecto. Estas obras, por facilidad, o bueno, o por más bien, pues sí, no sé, facilidad, se van cobrando, se van pagando por actividades, ¿no? Se resumen en actividades, en actividades de obra, entiéndase, actividades que abarcan muchos conceptos de obra. Entonces, se van pagando en ese sentido. Pero lo crítico, pues, seguirá siendo lo mismo, el tiempo, ¿no? Tendrá que tener su programa de obra y igual habrá que cuidarlo. Entonces, pues eso sigue siendo lo mismo de alguna manera. Hay una pregunta, bueno, más bien ya hice respuesta a la pregunta que me hacían de la volumetría.
Eso sería lo que les podría comentar. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más. Dicen. Acá. Buen día. ¿Qué pasa si un precio unitario contratado está mal conformado o demasiado caro en relación a SICOM? Bueno, estas preguntas es común que nos las hagan. ¿Por qué? Porque ya es un precio contratado. Entiéndase que la auditoría de la obra pública no precisamente o no lo es al contratista, es a la contratante. Y la contratante es responsable, pues, de aceptar precios altos. Ahí llevan una responsabilidad. Son situaciones que nosotros en ocasiones observamos y sobre todo, como lo dice la misma pregunta, demasiado caro, o sea, está totalmente fuera de mercado, está alto y nosotros lo observamos. Pero el supervisor, ¿qué tendría que hacer? Pues reconsiderarlo. Es el momento de reconsiderar este precio, de ponerlo en la mesa, tratarlo. ¿Por qué? Porque está facultado para dar de baja conceptos y dar de alta nuevos conceptos. Entonces, sí, la sugerencia es reconsideren este precio, porque un precio fuera de mercado, pues es mal visto, está muy mal, está pagado muy caro. Bien, tenemos muchísimas preguntas, pero pues el tiempo se nos está agotando, pero creo que tenemos todavía oportunidad de responder una más. Dicen, ¿no usan la bitácora electrónica? ¿Ya cuenta con notas preestablecidas? Por favor, ¿podrían apoyarnos? Sí, creo que sí. Gracias. En el estado de Guanajuato, en la normativa, en el reglamento de la ley, no se establece el uso de la bitácora electrónica. Sí se hace uso de ella en obras con recurso federal, obviamente. Y sí, efectivamente, la bitácora electrónica, pues aparte, ¿no? Tiene ya notas preestablecidas, plantillas, en donde prácticamente ya el supervisor, el residente, el superintendente ya no hacen de manera manual las notas. Simplemente seleccionan la plantilla conforme a la fase y la cargan. Pero en el estado se sigue utilizando la convencional con recurso del estado y de los municipios. Ha habido algunas propuestas de implementar ya el sistema informático, no se ha aterrizado todavía, no se ha concretado, pero vamos para allá. Yo creo que la tecnología nos está orillando ya al uso de la bitácora electrónica. En algún momento se va a tener que implementar. De momento solo en las obras federales se hace uso de la bitácora electrónica. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Bien, repito, tenemos Tu micrófono, bastantes Alex. preguntas. Gracias. ¿Sí se escucha? Gracias. Les comentaba, tenemos muchísimas preguntas, pero bueno, por cuestiones de tiempo, creo que se las remitiremos a nuestros expositores para que podamos darles respuesta mediante correo electrónico. Bueno, pues creo que, como comenté, el tiempo se nos agotó. Muchas gracias, arquitecta Vero, ingenieros, muchísimas gracias por sus intervenciones. Y en este momento me voy a dar oportunidad de dar lectura al reconocimiento que a nombre de nuestro titular, el maestro Javier Pérez Salazar, otorgaremos a nuestros panelistas. Un segundo, por favor. Un momento. Bien, dice, reconocimiento que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato otorga a arquitecta Marta Verónica Rodríguez Espinosa como ponente en la conferencia Supervisión y Bitácora de Obra Pública, impartida como parte del Programa Anual de Capacitación Externo 2023 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato,
el día 30 de agosto con una duración de 2 horas. Y firma maestro Javier Pérez Salazar, auditor superior. Asimismo, otorgaremos sendos reconocimientos al ingeniero Salvador Aguilar Caldera y al ingeniero Octavio Romero González. Bueno, pues de esta manera estamos llegando al final de nuestras actividades del día de hoy. Arquitecta Vero, ingeniero Salvador, ingeniero Octavio, ¿algún comentario adicional que quieran externar para concluir sus intervenciones? Pues nada más, Liz, reiterarles a todos que aquí estamos a la orden para en lo que podamos apoyar, ya sea personalmente o a través de nuestro sistema de auditor en línea. Y pues agradecer la oportunidad de estar el día de hoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Igualmente, Liz, reiterar el compromiso de la auditoría con las entidades, con las dependencias, ponernos a la orden, cualquier duda, comentario, y pues aquí andamos. No, de mi parte sería todo, Liz. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, a los participantes, ante sus inquietudes o dudas, no duden de consultar la normativa. Bueno, muchísimas gracias, arquitecta e ingenieros, por sus palabras. Y bueno, pues ahora sí, a nombre de todos quienes colaboramos en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, agradecemos a nuestros expositores que a lo largo de estos 4 días de jornada nos han acompañado, a la ingeniera Grecia Alejandra Espinosa Huerta, al ingeniero Edmundo Rafael Medel González, al ingeniero José Luis Reséndiz Merlos, al ingeniero Horacio González Gutiérrez, a la ingeniera María Guadalupe Blancarte Garnica, al ingeniero Efraín Molina Marañón, al ingeniero José Federico Pérez Tapia, al doctor Germán Rodríguez Lule, y el día de hoy a la arquitecta Marta Verónica Rodríguez Espinosa, al ingeniero Salvador Aguilar Caldera y al ingeniero Octavio Romero González. A todos, muchísimas gracias por habernos hecho un espacio en sus agendas y habernos compartido sus experiencias y conocimientos. También queremos agradecer a nuestros participantes que nos han acompañado a lo largo de esta jornada, a los servidores públicos de los diversos municipios de Guanajuato, a los funcionarios de otras entidades de fiscalización que vemos aquí en los comentarios, nos acompañan de bastantes lugares, instancias gubernamentales, a los integrantes de los grupos colegiados, a las organizaciones de la sociedad civil, a los representantes de instituciones académicas, a nuestros compañeros de ASEG y bueno, a nuestro público en general. Gracias también a quienes nos han seguido en nuestras redes sociales, en esta transmisión en vivo. Y bueno, como ya les había comentado, el material de apoyo a las videograbaciones y los vínculos a las encuestas se les compartirán a sus direcciones electrónicas una vez que concluyamos esta sesión. Asimismo, también les compartiremos las referencias normativas que, bueno, el día de hoy nos ha compartido el ingeniero Felipe Mujica, nuestro titular de la unidad de laboratorio en la ASEG. Bueno, ahora sí, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, de Facebook, Instagram, LinkedIn, X, antes Twitter, y en Spotify. Y pues es así, como siendo las 12:21 del día 30 de agosto de 2023, damos por concluida esta jornada de capacitación. Los esperamos en nuestras próximas sesiones del Programa Anual de Capacitación Externo 2023 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Que tengan un excelente día y una magnífica tarde. Millones de gracias a todos y hasta la próxima.